Hola, ¿cómo están? Buen día, un gusto saludarlos después de tanto tiempo. Para que lo mentir que lo echaba de menos, pero sí me acordaba de ustedes y lamento mucho que tengamos esta discontinuidad. Me gustaría que luego se recupere la normalidad para seguir avanzando. Mientras tanto, imaginando que luego tendremos certamen y volveremos a la normalidad, quisiera grabar un pequeño video respecto a Tierra de Guerra, el texto eh, sobre eh, de Mario Góngora, que es parte también del certamen, para que tengan esto para apoyarse, porque los demás textos que entran al certamen ya los discutimos en clases. Eh, Aprovecho de decirles que sería bueno que empezaran a enviar los trabajos cuando los timen, porque así puedo ir leyéndolos y ganando tiempo. Y el texto, sin poco la explicación, los invito, por supuesto, a leerlo completo y con mucho más detalle, y si es posible, leer directamente los textos de Góngora, porque es un pensador interesante. Mario Góngora es un gran intelectual del siglo XX. Este es uno de los ensayos más conocidos de la historia de Chile. Yo solamente hago referencia a una porción específica. Es un libro sobre Góngora en que yo toqué el tema porque tiene vinculación con nuestra región, que es el tema de si la guerra hizo Chile o si Chile hizo la guerra, para hacernos cargo de este mito sobre la vinculación entre nuestra historia, nuestra identidad, la nación chilena y la guerra. Este mito viene de muy antiguo, ¿no es cierto? Porque se asocia, ya lo hemos visto nosotros, al tema este del pueblo mapuche que resistió en el siglo XVI, XVII, XVIII, una guerra de 3 siglos a los opresores, y guerra que después se vio replicada con la independencia, que de alguna forma sería una metáfora de la guerra de Arauco, ya que ahora los chilenos competiríamos contra los españoles como lo hicieron en su oportunidad nuestros antepasados, los araucanos. Esa idea, en primer lugar, ha sido discutida porque ya está claro que la guerra de Arauco no duró 3 siglos, duró realmente 100, como una guerra terrible, hasta la gran sublevación de 1654, pero después entró una especie de convivencia fronteriza, no sin violencia, no sin accidentes, con dos grandes sublevaciones, en 1723, en 1769, pero no fue una guerra constante, fue la creación de una sociedad fronteriza por intercambio étnico, económico y cultural entre los pueblos que vivían en torno a la frontera. Pero sí es verdad que la resistencia fue más larga que la que hicieron los incas, los aztecas y otros pueblos indoamericanos, así que efectivamente Chile tiene en eso una diferencia. También hay un segundo corolario al planteamiento de Góngora sobre la idea de la guerra de confederación, que es bien interesante porque la guerra de confederación es menos recordada que la guerra del Pacífico. La guerra del Pacífico realmente hizo mucho a la configuración de Chile como Estado, en su territorio, en su riqueza, en sus límites, también en su identidad. Hasta el día de hoy, los libros de la guerra del Pacífico son más de 600 y siguen vendiendo y escribiendo. Pero la guerra contra la Confederación, un poco más olvidada, también es una guerra importante. Recordemos que fue entre 1836 y 39 en que se planteó la idea de que Chile debía pelear para impedir que se volvieran a unificar Perú y Bolivia, como en Estados Unidos antes en el virreinato y antes en el Imperio Inca, porque si no Chile iba a volver a ser dominado por ellos, y además estaba produciendo una disputa comercial por el dominio del Pacífico. En el nuevo mundo que venía de navegación, de puertos abiertos, de aduanas, de vapores, ¿quién iba a dominar el comercio? Valparaíso o el Callao, y entonces eso para Portales, que tenía una visión, ya que había sido comerciante en Lima, y justificaba incluso una guerra. Muchos no le creyeron, le significó la muerte a Portales, pero Chile decidió hacer la guerra y la verdad hizo una diferencia, ya que a partir de esta guerra Chile consolida su identidad, nace la figura del roto chileno y la canción de Yungay, el pueblo de Yungay, es el triunfo también de el general en Bulnes, que con esto accede a la presidencia de la República y realmente es un momento de quiebre y de cambio para el país. Así que esa guerra que se estaba estudiando modernamente, están los trabajos de Ariel Cid, los trabajos de Gonzalo Serrano, también es importante para entender a Chile en su expansión territorial y marítima en el siglo XIX. Así que esa idea de Góngora no está equivocada. Un tercer corolario de su idea de que Chile es un país de guerra es esto de que la guerra ha marcado nuestra identidad y sobre todo la idea de la nación. La verdad que eso es bien interesante porque la guerra de independencia fue una guerra prematura. Yo les he comentado que Chile, digamos, no estaba preparado porque todavía las noticias no llegaban, el país era muy religioso, y finalmente fue los eventos europeos, ¿cierto? La expansión comercial inglesa, las guerras napoleónicas,
las ideas que abundaban ahora en Estados Unidos y en Francia, la Revolución Francesa, lo que trajeron la guerra y la revolución a nuestras costas. Entonces, por eso es que esa independencia prematura exigió definiciones, alineamientos, no solamente de los criollos, también de los mapuches y de muchos sectores, los provincianos, sabiendo de qué lado estábamos, si estábamos del lado del rey, del lado conservador o del lado más bien patriota, revolucionario, liberal. Entonces, es un alineamiento que es geográfico, que es político y también que es ideológico, que se da la independencia y que nos obliga luego a primero a identificarnos como americanos criollos contra los españoles, ¿no es cierto?, de la península y después a crear una identidad nacional más estricta para distinguirnos como chilenos, o sea, no peruanos ni argentinos ni rioplatenses y ni bolivianos, y eso también implica una complejidad porque en nuestra independencia actuaron personas de otros países, pero fue necesario incluso de manera negativa generar esta alteridad para construir la identidad y en eso la guerra se considera, esta es la palabra, un acelerador porque hace que procesos más lentos, en otras circunstancias, se apuren, ya que hay que saber por qué matar y por qué estaríamos dispuestos a morir, y en eso el tema nacional también es un factor, ¿no? Entonces, eso también lo plantea Góngora y también plantea esta idea de que Chile es un país guerrero. Nosotros no tenemos tanto esa idea, tenemos la idea de que somos buenos soldados por el pasado mapuche, por la guerra de independencia, pero sobre todo por la guerra del Pacífico, pero la verdad es discutible porque si bien es verdad que en el siglo XIX hubo muchas guerras internacionales y guerras civiles, las guerras civiles fueron cortas, salvo la independencia. Las guerras internacionales fueron peleadas fuera de Chile, o sea, en territorio peruano actual o de Bolivia, la guerra Pacífico, la 36, la guerra contra España fue peleada en el mar, salvo el bombardeo de Valparaíso y otros en las costas del sur. Por tanto, no tuvimos una guerra larga de ocupación salvo la independencia. Y las guerras civiles del 30, del 51, del 59 fueron guerras más bien cortas, de un par de meses, 3, 4 meses, localizadas, no generalizadas, y la más terrible de todas, que fue la guerra civil del 91, igual duró algunos meses, y los mayores eventos fueron en la zona central. Fue una guerra violenta, o sea, terrible, con muchos muertos, pero concentrados geográficamente y también en el tiempo. Por lo tanto, si bien es verdad la afirmación de Góngora que cada generación tuvo una guerra, no es verdad que la guerra fuera una constante nuestras vidas, nuestro territorio en ese siglo XIX. Se acaban las guerras con el 91 y en el siglo XX estuvimos al borde de tener una con Argentina, tuvimos un par de dictaduras, pero no tuvimos guerras civiles mayores y por lo tanto el siglo XX es un siglo más tranquilo. Y eso Góngora, curiosamente, no digo como algo negativo, pero también algo que explica por qué el país tiene cierta decadencia en el siglo XX, pierde su espíritu nacional, pierde su impulso, pero esto más bien la típica idea de la decadencia de la oligarquía hacia los años 20 que ha denunciado Gonzalo Vial y tantos autores siguiendo la moda europea de Spengler, ¿no es cierto?, o Alberto Edwards en Chile, de que en realidad el siglo XX vio la decadencia respecto al siglo en que se constituyeron los estados nacionales, no solamente en América, sino también en Europa, ¿ah? Así que por eso, si bien es efectivo que la guerra y la independencia ayudaron a crear una conciencia nacional, no es tan efectivo que la guerra haya sido el formador de identidades, porque nuestro país las tuvo también por muchas otras razones, la educación pública, los ritos, ¿no es cierto? El despliegue del Estado por el territorio también va generando una identidad. Quizás la idea más conocida de cuantas han sido promovidas por Mario Góngora es la idea de que el Estado hizo la nación. ¿M? Eh, una, una idea que tiene cierta originalidad porque uno podría pensar que es la nación chilena preexistente la que se organiza como Estado, sea con la independencia o bien antes. Eh, pero lo que él dice es al revés, es que la independencia fue tan prematura y tan rápida que una vez que estuvo el país ya independizado, soberano, tuvo que construir un Estado, que es una nación organizada jurídica y políticamente, para administrarlo, y eso es lo que se hace digamos, en el siglo XIX, de manera relativamente exitosa si uno compara con los países vecinos. Ahora, a esta afirmación de Góngora, que no es equivocada, ha sido complementada por Alfredo Jocelyn Holt en El peso de la noche, donde plantea la idea de que
en realidad fue la oligarquía la que hizo la nación usando el Estado, y esa afirmación no es tan equivocada porque el Estado del siglo XIX es en nada comparable al Estado actual. Hoy día tenemos 25 ministerios, 70 servicios públicos, un Estado enorme con 1 millón de funcionarios. En el siglo XIX, en la época de O'Higgins, eran 2 ministros, el Estado no tenía densidad, no tenía presencia, no tenía despliegue territorial, no tenía regulaciones y por lo tanto malamente podría haber influido tanto como se plantea mediante el anacronismo de proyectar el Estado del presente hacia el pasado. Por eso más bien estas élites locales, primero reunidas en cabildos y luego en una oligarquía nacional, que se forma una aristocracia nacional, la que usa el Estado para, a través del despliegue burocrático, ir creando la nación a través de la educación pública, la contratación de científicos como Claudio Gay, como Pisi, como Domeico, como tantos otros, a través de la creación de mapas, la formación de una economía nacional, un ejército nacional, caminos, y lo que significa en el siglo XIX la formación de Chile como un solo país y no solo como la ocupación de provincias que era hasta tiempos de la independencia. Así que la nacionalidad efectivamente ha sido formada por el Estado, o más bien por la élite usando el Estado. Esa afirmación que viene de Góngora hoy día es más bien canónica, aun cuando podríamos complementarla con la idea de que otros sectores sociales, el mundo popular, los técnicos, los soldados, los artesanos también tuvieron una importante participación, las mujeres, y esto ha sido trabajado por Sergio Grés y por otros autores más modernamente, así que de nuevo tendría que complementarla, enriquecerla con la participación de otros actores, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX, para configurar el país que somos. ¿No? Y entonces está esta idea de que 1991 marca el límite entre el estado de formación lleno de fuerza y de espíritu y una cierta decadencia, porque el estado portaliano, que le gustaba también a Góngora, ahí decae. Recordemos que Góngora escribe en la década de los 80, en la dictadura, molesto con la dictadura y con el uso que hace de la figura de Portales y por lo tanto la rechaza, así como su oportunidad lo hizo también Sergio Villalobos, y por eso entonces se tiene esta mirada crítica hacia el pasado, hacia el siglo XX, y esta mirada romántica, favorable hacia el siglo XIX. ¿M? Entonces, y esto se concluye con una idea que a mí me interesa, que es la idea de que en el siglo XIX el país da su salto cuantitativo del regionalismo, de un estado provincial constituido por las provincias históricas de Santiago, Coquimbo, Concepción, hacia un estado-nación jurídicamente hablando, pero también hacia una conciencia nacional que surge de muchos factores, en los cuales, por supuesto, la guerra, la violencia del siglo XIX, la ocupación de la Araucanía también, la pelea contra los provincianos, contra los españoles, contra nuestros vecinos, es importante. Y así entonces él plantea en su texto clásico, digamos, el Estado del siglo XIX, cómo se forma Chile, y muchas de sus ideas hoy día son importantes para entender cómo vamos el país, pero también tenemos el derecho a rebatirlas, a complementarlas, aportando nuevos datos, nuevos sujetos que fueron también actores relevantes en la construcción del país. Esto quería compartir en general, los invito a leer el texto, los invito también a leer el texto de Edward, que por supuesto lleva muchas ediciones, y es una forma como una especie de historia cultural, aproximarnos a cómo se ha visto e imaginado la construcción del Estado en Chile. Espero que pronto podamos vernos de nuevo en persona, y bueno, lamento que este medio que para mí no es lo óptimo, pero es una forma también de estar comunicado. Ya, que esté muy bien, nos vemos luego. Chao, chao.